Encontraron decapitadas y calcinadas a las hermanas Aguayo Báez en el interior de un vehículo en Pedro Juan Caballero. Ambas habían sido secuestradas ayer y ahora la Fiscalía investiga quiénes serían los autores del horrendo crimen. Esta camioneta Ford ardía en llamas en Irupe, Pedro Juan Caballero, cerca de las 2 de la madrugada de este jueves. Vecinos estaban estupefactos ante esta imagen. Desde ayer a las 17 horas, las hermanas Adriana de 28 años y Fabiana de 23 habían sido llevadas de su domicilio por 2 hombres a punta de arma de fuego. La madre Ramona Báez fue hasta el lugar del incendio del vehículo y cree que son sus hijas las asesinadas. En el lugar encontraron armas, motosierras y otros elementos que se utilizaron para el macabro crimen. La menor tenía un tatuaje acá por su barriga y ese ella tiene, y la otra tenía por su pierna también, y yo confirmé que son mis hijas. ¿Y por la ropa también? Por la ropa también. ¿Pero le amenazaron antes? ¿Alguien le dijo algo que no sabes nada, doña? Nada, porque todo lo que pasa, no sabe que nosotros somos muy unidas, todos los días andamos todos juntos. Mi hija, la menor, vive conmigo, ahí acá en el Brasil, en Andreas, y la otra tiene su casa ahí en Santa Teresa. La fiscal Katia Buemura maneja varias hipótesis del móvil de los homicidios, pero el que más se aproxima a los hechos es el de ajuste de cuentas en algún caso ilícito. Durante un allanamiento en la vivienda de las mujeres en busca de evidencias, se encontró una camioneta con chapa brasileña. Cuando procedieron a catearla, encontraron en su interior aproximadamente 1 kilo de marihuana.